Bienvenidos a nuestro devocional diario, un espacio donde conoceremos más de Papá Dios. Acompáñanos y no te pierdas de esta gran bendición. Living Stones Church. Hola familia, Dios les bendiga, bienvenidos a nuestro tiempo devocional. Estamos leyendo el Evangelio de Lucas y estamos llegando a los últimos capítulos. Hoy estamos entonces en el capítulo 24 y vamos a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 35. En esta porción que nos corresponde leer en el día de hoy, vamos a hablar de algo magnífico, que es la resurrección de Cristo Jesús. Esta resurrección nos muestra a nosotros la victoria de Jesucristo sobre la muerte y que gracias a esa victoria nosotros entonces también podemos ser partícipes de todas esas bendiciones que Él alcanzó para nosotros a través de la obra redentora en la cruz. Cuando nosotros entonces profundizamos en este capítulo 24, encontramos en los primeros versículos que hay un grupo de personas, ¿cierto? Unas mujeres que fueron a visitar a Jesús. Versículo 1 dice: el primer día de la semana, muy de mañana vinieron al sepulcro, trajeron las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Dice que estas mujeres entonces se encontraron con una sorpresa. Jesús muchas veces habló acerca de la muerte, pero también muchas veces habló de su resurrección. Estas mujeres, a pesar de que lo habían escuchado, no lo creyeron, se asombraron. Mas sin embargo, allí, al hallar la piedra removida, dice en el versículo 4 que al quedar perplejas, aconteció que junto a ellos se pararon dos varones con vestiduras resplandecientes. Y dice que ellas tuvieron varón y dice, ¿por qué buscáis entre los muertos aquel que vive? O sea que esto confirmaba de que Jesús había resucitado. Ellas se vuelven del sepulcro y ellos dan la buena noticia. Y dice que algunos de ellos, Pedro y Juan, fueron corriendo a constatar lo que estas mujeres habían dicho. Luego de esto entonces entramos al camino a Emaús. Y aquí vamos entonces nosotros a profundizar en el día de hoy ese encuentro que Jesús tiene con dos personas que iban en el camino a Emaús. Y dice en el versículo 13, dice: he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminando con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados, para que no lo conocieran. Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras caminaban? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido que las cosas que en ella han acontecido en aquellos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto acontece. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo también habían visto visión de ángel, quien dijeron que él vive. Fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entraran en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, le declaraban en todas las escrituras lo que de él decía. Aquí entonces lo que estamos viendo nosotros en estos versículos, cuando nosotros leemos el 22 y el 23,
cuando dice que que también nos ha asombrado, dicen ellos, estos versículos también nos muestran que estos dos que están caminando con Jesús, pero que tienen sus ojos velados, ¿cierto? Hay un velo en sus ojos para no reconocerlo, no habían creído en la noticia anunciada por las mujeres en cuanto a que la tumba está vacía, y tampoco creyeron lo que también dicen ellos, que unos de los de nosotros también fueron y constataron que no estaba allí. Entonces esto nos recuerda lo que dice, lo que pasó con Tomás. El mismo problema con Tomás. Eso de que si yo no lo veo con mis ojos, yo no lo voy a creer. Y esto nos recuerda a nosotros, a cristianos sensoriales, que quieren siempre ver para creer. Y cuando entramos entonces en el versículo 25, dice, entonces Él les dijo, insensatos y faltos de comprensión, ¿cuánto os cuesta creer todo lo que los profetas han dicho? Aquí comienza algo muy importante para lo que hoy quiero enfatizar, y es, hablemos que estamos hablando de la resurrección. El Señor aquí para constatarles y decirles a ellos, no, mire, si es verdad, yo resucité. O sea, el Señor no les mostró las marcas de los clavos por las cuales Él fue amarrado a esa cruz, sujeto a esa cruz. Jesús no les está mostrando las marcas físicas, que era lo que en cierta forma estaban pidiendo, ver con sus propios ojos, esos Tomases y estos que tampoco habían creído. El Señor, hay algo maravilloso que tenemos que extraer de lo que estamos estudiando ahí. El Señor le refirió las Sagradas Escrituras antes que las señales de los clavos en su cuerpo. Y esto no es comprobando, entonces tenemos que entender que no es comprobando con nuestros ojos, que es lo que muchas veces nosotros queremos, es creyendo en su palabra. Porque la palabra de Dios dice, dichosos los que creen sin ver. Así que en resumen, o en otras palabras, leyendo lo que aquí el Señor les está diciendo, el Señor les dijo, tendráis que haber creído lo que dijeron los profetas. Tenemos que creer lo que dice la palabra de Dios. Y acá es muy importante observar la actitud del Señor hacia la Biblia, teniendo en cuenta en los tiempos en los que hoy usted y yo estamos viviendo. Pues hoy en día hay personas que dicen que no se puede ser inteligente y al mismo tiempo creer en la palabra de Dios. Eso es lo que hoy las personas dicen. Creen que la Biblia es un libro de fábulas. Muchos temen ser considerados aún retrasados intelectualmente o retrógrados por creer en lo que la palabra de Dios dice. Tenemos que entender que una de las estrategias o estratagemas más sutiles de Satanás en la actualidad consiste en que se reduzca la integridad de la palabra de Dios y el hecho de que nosotros comprendamos que la palabra de Dios está libre de todo error. Entonces, ¿qué hace el enemigo? Siembra la mentira en torno a ella, la cual está ya en medio de la cristiandad. Y esto es algo que se escucha por todos lados. Por ejemplo, por ahí dicen, si usted lee la Biblia, los que leen la Biblia se enloquecen, ¿cierto? Muchas veces han dicho eso. Y gente que supuestamente cree. Que sean verdaderos cristianos, no creo. Pero dicen de que si usted lee la Biblia se enloquece. También dice que leer la Biblia nosotros no la entendemos, que entonces ¿para qué leerla? O también dicen que las únicas personas que puedan leer la palabra de Dios son aquellas personas que tienen la capacidad para explicarla. O también le guardamos tanto respeto a la palabra de Dios que le guardamos reverencia, ¿cierto? Y ocupa un lugar muy importante y especial. ¿Dónde? En nuestra casa, ¿cierto? Pero no en nuestro corazón. Jesús nos está invitando a que la palabra de Dios ocupe un lugar muy importante en nuestro corazón. Porque muchas veces tenemos sí la Biblia y la tenemos expuesta, la tenemos abierta, la tenemos en el Salmo 91, ¿en dónde? En nuestras salas, pero no en nuestros corazones. No nos apropiamos de las palabras tan hermosas que son vida, las que tiene la palabra de Dios. Entonces, cuando volvemos a este versículo, en este pasaje Cristo dijo que no creer en la palabra de Dios era una necedad y era una falta de comprensión. Aquí nosotros estamos viendo, Él está demostrando una sincera y una unánime aceptación a las declaraciones de la palabra de Dios, del Antiguo Testamento, ¿sí? Y sin reservar ninguna condición, porque lo que nos está diciendo que desde el Antiguo Testamento
¿cierto? Pasando por todos los profetas, les habló acerca de lo que decía de aquel del cual ellos venían hablando en este camino. Es por ello entonces que lo colocó un gran énfasis en la palabra escrita de Dios. Y cuando nosotros vamos al 26 y al 27, aquí en estos versículos entonces encontramos, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Entonces Cristo nos deja claro dos cosas o dos factores esenciales para una comprensión de la palabra de Dios. El primero tiene que ser que, como indica este versículo 25, es que tenemos que tener fe en la Biblia. Debemos creer en la palabra de Dios que no contiene error y que fue inspirada por Él. Y segundo, es que la Biblia debe ser entendida desde el punto de vista divino. El intelecto humano simplemente no es suficiente para comprender las verdades de la Biblia. Usted se puede ir más adelante al versículo 45 de este mismo capítulo y allí dice que les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Así que entonces para comprender las Escrituras no es que tengamos que tener un intelecto, un nivel intelectual muy alto para poderlas comprender. Nosotros lo que tenemos que entender es que debemos que leerlo desde el Espíritu. Pablo, por ejemplo, en 1 Corintios 2:14 nos está diciendo algo muy maravilloso. Dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque han de discernirse espiritualmente. ¿Qué podemos entender de esto? Que hay verdades que están por encima y más allá de la comprensión humana, y que solamente el Espíritu Santo de Dios puede hacerlas comprensibles y puede hacerlas una realidad en cada una de nuestras vidas. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros de lo que estamos aprendiendo en el día de hoy? El hecho de que uno simplemente lea la Biblia no quiere decir que la conozcamos, pero el Espíritu de Dios la convertirá en algo real para nosotros. Entendamos entonces la importancia de la palabra de Dios y que Jesús hoy aquí está resaltando y que a estos con los cuales caminó en el camino de Emaús les dice, vayan a la palabra de Dios a ver qué decía de Cristo, que iba a padecer todo esto. Era necesario que Cristo padeciera y que también resucitara. Entonces, familia, entendamos, la palabra de Dios debe ser la línea, la guía para nuestra vida espiritual y debe de ser la base para toda iglesia. De la mano entonces de la palabra de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, del Padre y del Espíritu Santo, poder construir entonces siempre una doctrina sana y fundamentada siempre en su palabra. Yo los invito a que oremos. Papá Dios, yo te doy gracias por tu palabra, por lo que tú hoy nos enseñas, por lo que hoy podemos ver. Hoy estamos recordando la resurrección de Cristo. Hoy estamos recordando estas primeras personas que constataron de que Cristo vive y que aún para ellos fue difícil creer. Para ellos fue difícil entender. Para ellos fue difícil comprender, aún Jesús habiéndolo dicho muchas veces. Gracias porque tú nos has quitado el velo y te pedimos a ti, Espíritu Santo de Dios, que nos ayudes a comprender todo lo que la palabra dice de ti. Debemos entonces enfocarnos en mirar siempre la Escritura desde una perspectiva cristocéntrica y así poder entonces crecer cada día a la medida que nuestro Padre quiere, en la medida de Cristo, hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y nos quedamos delante de ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos. Gracias por escucharnos. Gracias por acompañarnos en este día. Te esperamos en nuestro próximo devocional. Dios te bendiga.